Estamos ante un domingo radiante, lleno de luz y maravilloso, en el que se nos invita a contemplar la cercanía de la Navidad desde una de las actitudes más bonitas y más humanas, la alegría. La santa alegría, como decía Francisco de Asís. Con esa alegría hemos de recibir al Hijo de Dios. Con esa alegría hemos de vivir cada día. No se trata de una alegría superficial, sino de la alegría profunda de sabernos guiados, acompañados en nuestra historia por ese Dios, por ese Jesús, el Hijo de Dios. Tercer domingo de Adviento, ciclo C, 15 de diciembre de 2024. Lectura del profeta Sofonías. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo, te renueva con su amor. Exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Gritad jubilosos que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos, que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente preguntaban: «¿Y nosotros qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre si Juan no sería el Mesías, Juan le respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. El primer texto de este domingo tercero de Adviento es del profeta Sofonías. Sofonías es uno de los profetas mesiánicos por excelencia. Sofonías hace una relectura de la historia de Israel, de las hazañas y sufrimientos, sobre todo de esos sufrimientos. Por eso, en estos momentos en el que él vislumbra la era mesiánica, invita al pueblo de Israel, a Jerusalén, a vivir esa alegría profunda. Alégrate, hija de Sión, regocíjate y disfruta con todo tu ser. Esta es una frase clave para entender. No se trata de un disfrute superficial,
efímero, sino del disfrute profundo de saberse guiado, acompañado en la historia y dándole sentido a esa historia. ¿Y esto por qué razón? Sofonías lo dice bien claro. Por una parte ha revocado tu sentencia, esa infidelidad continua del pueblo de Israel que había sido sentenciado por Yahvé, de acuerdo con esta mentalidad de Sofonías, y ha expulsado a tu enemigo. El rey de Israel está en medio de ti, no temas mal alguno, no temas. La alegría viene acompañada de vivir sin temor, sin desfallecer, porque sentimos la presencia de Dios en la historia. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Y comparte esa alegría, se alegra y goza contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Es un canto de esperanza y un canto de alegría para prepararnos al Mesías, pero nos está dando notas permanentes de la vida cristiana. Sentirnos profundamente alegres, disfruta con todo tu ser. Sentirnos sin temor, porque sabemos que Dios está en nuestra vida y en nuestra historia, dándole sentido. Y al mismo tiempo comparte con nosotros esa alegría y ese gozo. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los filipenses. Filipos era una pequeña ciudad, una ciudad importante, encrucijada de culturas también, que se encontraba en el corazón de la Turquía actual, Anatolia en aquellos tiempos. Y de nuevo aparece desde el principio el sentido fundamental. Alegraos, os lo repito, alegraos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. El Señor se está acercando a ellos a través de la catequesis, de la evangelización. Y por lo tanto eso tiene que relativizar todas las cosas. Por eso les incita a que nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Nos está diciendo que vivamos con alegría y que en la oración presentemos con la certeza de que Dios nos escucha nuestras oraciones. Y la consecuencia es que si lo hacemos así y lo vivimos así, esa alegría profunda, la paz de Dios reinará en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Por eso es una paz profunda, pensamientos y corazones. Y finalmente el Evangelio de Lucas, capítulo 3. En el primero y segundo capítulo hemos visto la anunciación de Juan el Bautista, la anunciación de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, un díptico que nos va mostrando cómo la figura de Juan el Bautista tiene un sentido en la historia de la salvación. Pero al mismo tiempo ese díptico es un díptico en el que la figura de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, va superando a Juan el Bautista. Y al inicio del capítulo del tercer capítulo, aparece ya cuál es el sentido de esa figura de Juan el Bautista. Preparar la llegada del Señor. Preparar la llegada de Jesús. Y Juan el Bautista probablemente es una figura que Lucas intenta presentarla a sus lectores, a aquellos que le escuchan, intenta presentarla como es realmente. Alguien que prepara. ¿Desde qué parámetros? Probablemente Juan el Bautista formaba parte de aquellos movimientos bautistas, que había varios en aquel momento, en aquel siglo I, y que pululaban en torno al río Jordán y bautizaban con las aguas del Jordán. Pues bien, aquí vemos a Juan el Bautista, que era una figura que había creado tenía una cierta notoriedad en aquellos momentos. Vemos cómo se le acercan, le llaman maestro incluso, y se le acercan distintos colectivos. Y a los distintos colectivos le llama la atención la carga ética de este movimiento bautista que era dirigido por Juan el Bautista. Se aparecen en primer lugar, la gente preguntaba, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Eso que nosotros preguntamos muchas veces. El que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Los publicanos, unos soldados, etc.
y a cada uno les da una respuesta adecuada, con esa carga ética de honestidad profunda, como si nos dijera que desde ese parámetro de la honestidad profunda, del compartir, tenemos que preparar la llegada de Jesús. Y la figura de Juan el Bautista, aquí Lucas nos la presenta, que el pueblo estaba expectante ante esa notoriedad que tenía. Y no sabían realmente quién era. Y se preguntaban si era el Mesías. Y Juan da entonces sentido a su historia y a su vida. Él dice: yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y luego aparecen unas palabras un tanto misteriosas que nos anuncian la llegada inminente. En su mano tiene el bieldo para aventar la parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Son palabras de una cierta raigambre apocalíptica, pero que nos están anunciando la llegada inminente del Salvador. Y la conclusión final: comprender la figura de Juan el Bautista como pródomos, como predecesor, como el que prepara la llegada del Señor. Por eso el Evangelio termina con estas y otras muchas exhortaciones. Anunciaba al pueblo el Evangelio. Estamos a las puertas de la Navidad y nuestra vida cristiana tiene que ser una vida siempre en Adviento, siempre en preparación de la llegada de Jesús. Y preparación desde la alegría y la esperanza, que Jesús está en nuestra historia, aunque muchas veces nos cueste verlo. Y al mismo tiempo esa preparación tenemos que constatar nuestra conversión a la honestidad profunda y al compartir, como nos invita el Evangelio de hoy. El libro de Sofonías en la liturgia de hoy está sembrada de llamadas a la alegría. Por eso en la tradición litúrgica de la Iglesia se ha conocido como el Domingo de Gaudete, según el mensaje de la carta de los Filipenses, que introduce la celebración y asimismo es el texto de la segunda lectura del día, diciéndonos que el Señor está cerca. Pablo en su carta a los Filipenses nos dice: alegraos siempre en el Señor está cerca, nada os preocupe. Presentad al Señor vuestras súplicas con acción de gracias. En el Evangelio de Lucas, Juan es preguntado por la gente sobre lo que deben hacer. Juan le responde con acciones generosas: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, lo mismo. A unos soldados que no hicieran extorsión. La gente sospechaba que él pudiera ser el Mesías, pero les contestó: yo no me merezco desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizaría no con agua, sino con el Espíritu Santo. Nosotros queremos celebrar la Navidad. Necesitamos escuchar palabras de esperanza. Dios va llegando entre señales cotidianas humanas, lo que toca a la familia, amigos, relaciones, renovando nuestra esperanza. Esa alegría es la que necesitamos, pero precisa mirar atentamente y no todos lo entienden. Es el momento en que nos tenemos que preguntar qué debemos hacer. Para responder necesitamos acudir a lugares donde falta luz, justicia y alegría, las zonas oscuras y personales del mundo. Allí aprenderemos a escuchar el tono de la voz de quien llega y a entender que esta alegría es para todos, sin distinción.